la directora de como influencia. Además de la influencia en su medio, en su grupo de... Reiniciamos entonces la audiencia, dejando constancia de la presencia de todos los intervinientes, los acusados del tribunal en su conformación original. Es el turno entonces, el Consejo de Defensa del Estado tiene 45 minutos. Gracias, señora presidenta. El Consejo de Defensa del Estado, durante este juicio, intentará probar, junto al Ministerio Público y los demás querellantes, los actos de corrupción que conforman la acusación que ha sido extensamente leída en estos días. Este juicio versará respecto de delitos de corrupción. Versará respecto de hechos que afectan gravemente la probidad pública. Solo a modo ilustrativo, a fin de dar inicio a esta apertura, quisiésemos señalar que recientemente el secretario general de Naciones Unidas, don Antonio Guterres, en una reunión contra lucha, referida a la lucha contra la corrupción en aras de la paz y la seguridad internacional, convocada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nos dio algunos tips respecto, o nos señaló algunas líneas respecto a lo que significa este fenómeno para las naciones y lo que significa este fenómeno para la comunidad internacional. En dicha conferencia de apertura nos señaló que los números muestran el sorprendente alcance del problema de la probidad a nivel internacional. Y este alcance, según el Foro Económico Mundial, estima que la corrupción cuesta al mundo 2,6 billones de dólares, el 5% del Producto Bruto Interno Mundial. Según el Banco Mundial, las empresas y las personas naturales pagan más de 1 billón de sobornos al año. Es allí donde se inserta la actividad de quienes son los acusados hoy en este juicio al cual hemos dado inicio en esta semana. Gutiérrez explicó que la corrupción tiene ciertos parámetros que afectan a todos y que van a ser frases ordinales que vamos a ver reiteradamente que se van a ir acreditando y dando en este juicio a medida de que se vaya desarrollando. La corrupción, explicó Guterres, roba fondos que son vitales para la correcta función y actividad pública. La corrupción destruye las instituciones mientras que los funcionarios se enriquecen e ignoran la criminalidad. La corrupción priva a las personas de sus derechos y ahuyenta la inversión extranjera, además de dañar el medio ambiente. La corrupción fomenta la falta de credibilidad en el gobierno y la gobernabilidad, así como la disfunción política y la desunión social. La corrupción puede ser un grave desencadenante de conflictos y es un caldo de cultivo para el colapso de las instituciones políticas y sociales. Ese es el nivel de seriedad de los hechos que van a ser juzgados por este tribunal. El Consejo de Defensa del Estado, dentro de las funciones fundamentales que le entrega su ley orgánica en los artículos 2 y 3, específicamente en el número 5, está el perseguir estos hechos de corrupción. El Consejo de Defensa del Estado, su señoría, se ha instituido en este último tiempo como un verdadero oficial de cumplimiento para los funcionarios públicos y las instituciones en orden a cumplir con los llamados y con la normativa que los regla en materia de probidad pública. Sin repetir y sin tratar de repetir lo ya señalado por el Ministerio Público, quisiésemos señalar que más allá de la normativa que regula en forma concreta la probidad pública, desde la Constitución, la Ley de Bases, las leyes orgánicas que regulan a cada uno de los organismos y en especial, en este caso en concreto, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Contraloría General de la República ha establecido bases certeras respecto
del principio de probidad administrativa y en especial, porque es central en este juicio, el deber de abstención de los funcionarios públicos. Es así como la Contraloría General de la República, haciendo un compilado de los dictámenes, ha publicado jurisprudencia administrativa en esta materia que puede ser vista a través de su página web, haciendo una compilación, como ya lo decía, de los dictámenes 064-613/12, 0009-722/12, 015-401/11 y 32-108/13. ¿Y qué es lo que nos señala que se espera o qué es lo que cuál es la relevancia de este principio de probidad adherido, ¿no?, al deber de abstención de los funcionarios públicos? Señala la Contraloría General de la República que el principio de probidad administrativa impone a las autoridades de la administración el deber de evitar que sus prerrogativas o esfera de influencia se proyecten en su actividad particular, imponiendo que tomen parte en la resolución de los asuntos determinados que están entregados a la esfera de sus atribuciones. Especialmente, señala que el artículo 8 de la Carta Fundamental preceptúa el ejercicio de la función pública que obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, manifestado aquel en que se debe observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función y del cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Esta preeminencia del interés general sobre el particular es un eje cardinal en la forma como el funcionario público debe conducir su actividad. Veremos que las infracciones a los deberes del cargo que se acusan por parte del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado justamente están relacionados con aquello. Los funcionarios públicos que hoy están siendo llevados a juicio son funcionarios que exactamente infringieron este deber, pusieron su interés particular por sobre el interés general al cual estaban llamados a servir por el cargo que ostentaban. Contraviene, señala la Contraloría, a propósito del análisis de todos los dictámenes sobre la materia, contraviene la probidad administrativa las conductas de intervenir en razón de las funciones en asuntos en que tenga interés personal o en lo que los posean algunas de las personas relacionadas con ellos, como también participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. De eso se trata este juicio. Este juicio se trata de funcionarios públicos que, por interés personal, le restaron imparcialidad a las funciones que debían cumplir conforme a su cargo. Quisiese además adelantar desde ya que este juicio, de esto es de lo que se tratará, del incumplimiento de deberes funcionarios y de la sustracción de caudales públicos, como también de la participación de las empresas a fin de contribuir a la comisión del primero de estos ilícitos que hemos ya mencionado. Este juicio, al menos en esta etapa, en la etapa de acreditación de hechos, no se tratará o no deberá centrarse en la bondad o no bondad de las personas que están siendo sometidas a juicio. El señor Jaime Orpiz, y así lo dirá la defensa, y es por eso que queremos decirlo nosotros, es una persona que toda su vida ha sido un servidor público. Empezó su carrera siendo alcalde designado durante la dictadura, generando la entonces comuna de San Joaquín, la recientemente creada comuna de San Joaquín. Cursó sus estudios, previamente a ello, por supuesto, en la Universidad Católica, recibiéndose de abogado. Fue posteriormente, inicia su carrera política al Congreso Nacional, fue diputado de la República y fue senador, sirviendo en dicho cargo, sirviendo como congresista hasta el mes de marzo del año 2018.
señor Jaime Orpiz fomentó una serie de leyes relacionadas con materias asociadas a la familia, con materias asociadas al desarrollo económico, pero no se trata de eso este juicio. Y no vamos aquí a obviar que en el ejercicio de esa función cometió actos en contra de todas aquellas cuestiones que prometió honrar en el juramento que se hizo ya cuando fue diputado, ya cuando fue senador de la República. El señor Jaime Orpiz, además, señalará a la defensa, no solamente realizó estas actividades, sino que efectivamente también realizó actividades de orden social, especialmente junto a su esposa, en la generación de la Fundación La Esperanza, una obra preciosa, su señoría, una muy linda obra, sin duda. Lástima que las acciones personales del señor Orpiz, y no este juicio, no la Fiscalía, no el Consejo de Defensa del Estado, ha afectado esa obra. Son sus acciones personales, son sus decisiones de cometer ilícitos, de las cuales tenía plena conciencia, no solamente por el hecho de ser un adulto, no solamente por el hecho de ser considerado, conforme al Código Civil, un buen padre de familia, debiendo ser considerado un buen padre de familia, sino además porque es abogado y porque era congresista. Él sabía exactamente que las acciones que estaba desarrollando eran ilícitas. Y el conocimiento de esa acción ilícita queda de manifiesto en el carácter subrepticio, como se obtienen en definitiva las coimas asociadas al delito de cohecho y también los fondos que se apropia del erario público a través de las contrataciones fraudulentas de las asesorías parlamentarias en el Congreso. Quisiésemos también indicar que la señora Marta Isasi, al igual que el señor Jaime Orpiz, tiene una importante trayectoria en la carrera política. Estudió en el St. Gabriel School y terminó su educación en el Liceo 7 de Niñas de Providencia. Desde allí debe haber nacido probablemente ya su vocación por lo público, atendía la gran influencia que tuvo ese colegio en algún periodo en materia política. Estudió además ingeniería en administración de empresas y es una persona que, al igual que el señor Orpiz, es un profesional. Son personas, ambas, que tienen todos los medios y tuvieron todas las oportunidades para conducir sus carreras de una manera proba. Sin embargo, se apartaron de esa línea, cometiendo los hechos que vamos a acreditar en el transcurso de este juicio. Voy a centrar mis alegaciones más bien en atención a lo que ya ha señalado el Ministerio Público y cumpliendo la promesa que le hicimos al tribunal de no repetir lo mismo que diga el Ministerio Público, en aquello que nos va a decir la defensa. Y eso es lo que queremos adelantar. Respecto del delito de cohecho, seguramente la defensa, porque así además lo ha adelantado de las audiencias preliminares, nos va a decir que las acciones desplegadas tanto por la señora Marta Isasi como las acciones desplegadas por el señor Jaime Orpiz no se corresponden a acciones que estuvieran tipificadas a título de cohecho en el artículo 248 bis del Código Penal. Nos van a decir que lo que aquí se imputa es lo que en doctrina se ha denominado cohecho por el ejercicio del cargo, figura penal que solamente fue introducida a nuestro ordenamiento recién el año 2018 y que por lo tanto no podría sancionárseles para estos efectos. Rechazamos esas afirmaciones y las rechazamos tajantemente porque la infracción a los deberes del cargo en los términos que serán acreditados en este juicio ha sido y siempre será constitutiva del delito de cohecho agravado contemplado en el artículo 248 bis
del Código Penal. La defensa olvida al momento de presentar sus alegaciones, como lo hizo en las etapas preliminares, que la doctrina ha distinguido dos formas de entender y de sancionar el delito de cohecho, ya sea a través de la realización de acciones propias del cargo, lo que se conoce como actos propios del cargo, que está acá sancionado en el artículo 248, y la infracción a los deberes del cargo, que es lo que se imputa en este juicio y que está establecido en el artículo 248 bis del Código Penal. Una de las primeras cuestiones que levantará, y ya se ha referido el Ministerio Público a la negación de esta afirmación, citando un artículo del profesor Guillermo Oliver a propósito del fallo que está establecido, a propósito del fallo de la Corte Suprema, que absolvió por un delito de cohecho. La forma como el profesor Oliver explica esta diferencia entre los actos propios del cargo y la infracción a los deberes del cargo aparece especialmente relatada en su famoso artículo, la estructura típica del cohecho, aproximación al delito del cohecho, aproximación al delito del cohecho, obra que está publicada en Revista de Estudios de la Justicia número 5, en donde hace una clara distinción entre los actos propios del cargo y la infracción a los deberes del cargo. En los actos propios del cargo, efectivamente, hace una relación de que en nuestro ordenamiento jurídico, él debe ser entendido, este acto propio del cargo debe ser entendido de manera restrictiva, es decir, aquellos cargos que pertenecen a la esfera de atribuciones del empleado, cuya comisión resulta facilitada por el hecho de ostentar el cargo en concreto. Sin embargo, cuando ya se refiere y empieza a analizar el artículo 248 bis del Código Penal, al referir la frase con infracción a los deberes del cargo en la página 103, cita exactamente que un funcionario público infringe los deberes de su cargo al ejecutar un acto cuando con su realización contraviene las disposiciones que regulan el desarrollo de las funciones propias del cargo o del servicio al que pertenece. Estas disposiciones pueden estar situadas en textos normativos tan diversos como una ley, un reglamento, un instructivo, una circular, etc. La infracción a los deberes del cargo que se imputan en esta causa emana directamente tanto de la ley orgánica del Congreso Nacional como la infracción a los reglamentos de dichas disposiciones. Ya hemos señalado y se ha dado lata lectura que los artículos 5A y 5B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional señalan expresamente este deber de abstención al cual hacíamos referencia cuando nosotros, de probidad y de abstención al cual hacíamos referencia cuando cuando señalamos la jurisprudencia de la Contraloría General de la República sobre la materia. Como iba señalando, la defensa tratará de indicar que lo que aquí estamos sancionando es una figura que no existía, probablemente va a afirmar que no estaba sancionada en el ordenamiento jurídico chileno sino hasta el año 2018. Esto es el cohecho por el ejercicio del cargo. Sin embargo, su señoría, esta situación no es efectiva. Y no es efectiva porque hay una distinción básica que se debe hacer al momento de entender qué es la imputación que se le está realizando a los señores Orpiz y al señor Orpiz y a la señora Isasi. Este nuevo tipo penal que se incorpora en el artículo 248, que se incorpora como un inciso en el artículo 248, lo que está sancionando es algo que efectivamente no existía en nuestro ordenamiento, que es la
disposición del funcionario público. Es decir, determinados cargos, dentro de los cuales se encuentran, por supuesto, los de las personas que aquí están, por el solo hecho de recibir una donación remuneratoria, por el solo hecho de recibirla, sin necesidad de que realice ninguna otra acción, van a ser sancionados a título de cohecho. Eso es lo que se sanciona actualmente y que antes no se sancionaba. O sea, comprar la disposición del funcionario público. Sin embargo, señoría, lo que nosotros vamos a ver en este juicio no es una compra de disposición. Aquí lo que hay son funcionarios que están a disposición de una empresa a cambio de una donación remuneratoria. Porque ¿qué es lo que aquí ocurre? Lo que aquí ocurre es que sí existe el segundo nexo. Aquí sí existe el segundo nexo en donde existe y vamos a acreditar las infracciones a los deberes del cargo de los cuales nos habla el artículo 248 bis, inciso primero del Código Penal. Aquí hay acciones concretas que están asociadas a este pacto que se realiza entre el particular y el funcionario público para efectos de infringir los deberes de su cargo y con eso, beneficiar los intereses de un particular en desmedro del interés general y también en desmedro de las demás instituciones, personas y empresas que tenían interés en la tramitación de un proyecto y de las leyes misceláneas en materia de pesca. Solamente a modo de enmarcar cómo va a ser el desarrollo de este juicio. Una de las primeras acciones que se imputan, una de las primeras cuestiones que se imputan a los acusados, en específico al señor Ortiz, es lo que nosotros hemos venido a denominar Operación Contraloría. Operación Contraloría no es más que la utilización de la empresa a través del pago de un beneficio económico del funcionario público, en este caso el señor Jaime Ortiz, para objeto de obtener un pronunciamiento que sea favorable a sus intereses. Mientras se desarrolló la que nosotros denominamos Operación Contraloría, Corpesca hizo un total de 19 pagos al senador Ortiz por más de 56 millones de pesos solo en el año 2009. Y lo que es más, en las fechas inmediatamente aledañas a la obtención de los resultados queridos por la empresa, estos pagos aumentaron considerablemente, llegando a incluso más de 5 millones de pesos, más de 6 millones de pesos en un solo mes. Cabe señalar que en esta operación Contraloría, el acusado Ortiz, además, arrastra a otros de sus correligionarios, a los señores Cantero y al senador Flores, a los cuales con engaño los hace suscribir un documento que ellos creían era de autoría del señor Ortiz. Vamos a ver en el juicio y vamos a acreditar con la documentación correspondiente, a través de la declaración de testigos y con correos electrónicos que dan cuenta de que esa presentación de la denominada Operación Contraloría es una copia calcada de las instrucciones que le estaba dando el sobornante al empleado público. Es la presentación de los intereses y la representación de los intereses de los privados por parte del funcionario público. Operación que, por cierto, es exitosa y que posteriormente da lugar a fases que nosotros vamos a denominar, para efectos de este alegato de apertura, fases de aprovechamiento de la Operación Contraloría. En estas fases de aprovechamiento de la Operación Contraloría podemos encontrar no solamente
las presentaciones de la empresa haciendo presente a la Comisión de Intereses Marítimos y de Pesca, haciendo presente que la Contraloría ya se ha pronunciado favorablemente a su favor ante el Senapesca, sino que además vamos a ver que el senador en la tramitación de las leyes que denominamos leyes misceláneas de pesca, distintas de la ley larga de pesca, a la cual nos referiremos después, utiliza este pronunciamiento de la Contraloría para efectos de favorecer los intereses de Corpesca. Esto se va produciendo entre los años 2010 y 2011. Durante ese lapso, el senador Orpiz obtiene a título de coimas más de 20 pagos por parte de la empresa, ascendentes a más de 79,5 millones de pesos. Lo mismo sucede con posterioridad en la ley larga de pesca, en donde las intervenciones del senador pauteadas por la empresa dan lugar a 37 pagos distintos por más de 85 millones de pesos. En total, existe una conexión de 81 sobornos en los cuales, 81 pagos de sobornos en los cuales el senador, con infracción a los deberes de su cargo, beneficia directamente los intereses de la empresa. Y aquí la defensa nos dirá, el senador no beneficia los intereses de la empresa, el senador cumple con votar conforme a su propia convicción, el senador cumple con un acuerdo general que existía en las mesas de negociación política en materia de pesca. Sí, efectivamente puede coincidir una cosa con la otra. Podemos hasta reconocerlo. Efectivamente puede ser que en su fuero íntimo el señor Orpiz estuviese de acuerdo con lo que se estaba legislando. Pero el señor Orpiz tenía un deber funcionario fundamental y era manifestar antes de participar en estas votaciones, antes de realizar sus intervenciones, antes de hacer la presentación a la Contraloría, que él estaba inhabilitado. La inhabilidad, su señoría, la inhabilidad es una cuestión que todos los funcionarios públicos, la mayoría de los que estamos aquí lo somos y lo entendemos, es un eje cardinal para entender la consumación del principio de probidad. Por supuesto que hubo muchos otros senadores que votaron como el senador Orpiz, pero no les pagaba la empresa. Por supuesto que el señor Cantero y el señor Flores hicieron también la presentación a la Contraloría, pero no le estaba pagando Corpesca. Ese es el punto. El punto está en que la infracción de los deberes del cargo en este caso está directamente conectado con el beneficio económico que está recibiendo el señor Orpiz. Y aquí nuevamente levanto otro punto. La defensa nos dirá que aquí no hay tal beneficio económico. Esto no es beneficio económico porque lo que hay aquí realmente es un pago de las deudas de campañas políticas del señor Jaime Orpiz. El pago de las deudas de campañas políticas del señor Orpiz, sostenemos, es un beneficio económico. Y es un beneficio económico porque indudablemente una campaña política se paga con dinero. Se paga con dinero y por lo tanto es beneficio económico en los términos que ya estaban descritos en el artículo 248 bis del Código Penal, porque obviamente la defensa tratará de hacernos creer que la incorporación de u otro tipo de beneficios, recién introducida el año 2018, no incorpora esta situación del pago de campañas políticas. El pago de las campañas políticas, en este caso y en cualquier otro caso, siempre estuvo sancionado en nuestro ordenamiento jurídico a título de cohecho del artículo 248 bis, en tanto pudiésemos acreditar una conexión funcional entre el beneficio económico y la infracción a los deberes del cargo, cuestión que se hará, como ya lo ha señalado el Ministerio Público, al acreditar cada pago, cada infracción y cada una de las operaciones que se realizaron en torno a beneficiar los intereses de la empresa. También la defensa nos dirá, no existe en este aprovechamiento por parte de la empresa, no existe en este aprovechamiento esta intención
esta intención por parte de Jaime Orpiz de cometer el delito de cohecho. Es más, también nos dirán que la utilización de estas terceras personas aparecía como necesaria porque estábamos fuera de las posibilidades que otorgaba la regulación que el mismo Congreso ha generado, o sea, que el mismo señor Orpiz ayudó a configurar para efectos del financiamiento de la política. Eso, señoría, no puede ser entendido como una justificación para la comisión de ilícitos. Cuando yo tengo un funcionario público que sabe, conoce y genera la ley que regula las donaciones en materia de elecciones parlamentarias, en materia de elecciones en general, no puede generar un resquicio, no puede realizar un delito para efectos de poder obtener el financiamiento que necesita. Eso es y siempre ha sido sancionado en nuestro país a título de cohecho cuando está unido, como lo vemos en este caso, a infracciones precisas a los deberes del cargo de parlamentario que prometió honrar en su juramento el señor Jaime Orpiz y la señora Marta Isasi. Como conclusión, solo podemos señalar que las peticiones de dinero que han sido efectuadas por el señor Orpiz al gerente general de la empresa y que van a ser acreditadas durante este juicio para votar y para hacer acciones directas que según las instrucciones que han sido recibidas por la empresa y sin revelar de ninguna forma, que estaba inhabilitado para ello al momento de intervenir, constituyen, y en este caso por el volumen de las mismas, constituyen la reiteración del delito agravado de cohecho de funcionario establecido en el inciso primero del artículo 248 bis del Código Penal. Ahora bien, las infracciones normativas por parte del funcionario público Jaime Orpiz no se limitaron al delito de cohecho, como sí lo fue en el caso de la señora Marta Isasi. Con lo que nos encontramos en este caso, además, es que el funcionario, en el ejercicio de su cargo, además, consintió y realizó acciones a fin de sustraer fondos fiscales que le eran entregados para efectos de contratar personal asesor a su cargo. Las asignaciones parlamentarias, como ya lo indicó el Ministerio Público, pero es necesario reiterarlo para efectos de continuar esta alegación, están destinadas, según el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para financiar el ejercicio de la función parlamentaria. Por tanto, forzosamente, la solicitud de estos fondos se realiza precisamente por la posición institucional que tiene el sujeto, en este caso el señor Jaime Orpiz, de cara a los fondos que deben ser ejecutados. Él, en su calidad de senador de la República, puede imputar con cargo a la respectiva Cámara los contratos de prestación de servicios por concepto de asesorías parlamentarias, realizándose obligatoriamente dichos pagos en razón de que él es un senador de la República. Es decir, un senador de la República tiene una cuota para efectos de contratar personal asesor y sencillamente le basta solicitar a la administración que pague estos honorarios para efectos de obtener estas asesorías. No solamente el senador Orpiz utilizó su cuota, sino que también, como veremos, utilizó la cuota que está asignada a las conglomeraciones políticas, es decir, a la que le correspondía a él por pertenecer a la Unión Demócrata Independiente. La acusación da cuenta, y así vamos a demostrar que en este juicio, que el senador Orpiz, el ex senador Orpiz, en el ejercicio de este cargo y en operaciones en las cuales intervino en razón de su cargo, defraudó al fisco de Chile, apropiándose de estos fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria. Ello, como quedará demostrado, lo realiza a través de la contratación y solicitud de contratación para la realización de servicios con cargo a dichos fondos de 7 personas en concreto.
7 son las operaciones, 7 son los fraudes al fisco que se le imputan y por eso también se le imputan en carácter reiterado. Estas contrataciones corresponden a las contrataciones de Carolina Gacitúa, Bárbara Molina, Andrea Lara, Javier Jara, Mario Canda, Fernando Lobos y en una modalidad un tanto diferente, como podremos apreciar, su secretaria, la señora Blenda Hus, la secretaria mejor pagada del Congreso. Casi me atrevería a decir la secretaria mejor pagada de Chile. La relación entre estas personas se establece a través del senador, generando un grupo y un núcleo de confianza en el cual es la señora Blenda Hus, su secretaria, como la señora Viviana Quirós, quien es su jefe de gabinete y además actuó como su jefe de campaña, quienes a través de ellas contactan a personas para efectos de poder generar boletas con cargo a estos fondos por trabajos que nunca fueron realizados y que nunca tuvieron por objeto cumplir con el destino que éstas tenían. Esto es el cumplimiento de la función parlamentaria. Pero lo que es más grave, y aquí retomo lo que dije al principio, hay cosas buenas que ha hecho la senadora Ortiz. Participar en Fundación Esperanza, sobre todo su cónyuge, digámoslo, seamos justos. Ella es la impulsora de la fundación. Pero haber utilizado a personas de la fundación para efectos de la comisión de estos ilícitos me parece un acto deleznable. Utiliza a la hija de la directora de la fundación para efectos de obtener estos fondos. Utiliza funcionarios de la corporación para efectos de hacer el cobro de los cheques. Él, y solo él, es el que le ha hecho daño a esta obra. Respecto de los servicios, veremos que en algunos casos estos son sobrevalorados, como en el caso de la señora Blenda Hus y en algunas hipótesis pequeñas, en el caso de la señora Carolina Gacitúa. Pero en la mayoría de ellos, estos servicios ni siquiera se prestan. No existe la realización de ningún servicio. Es todo un engaño de cara a obtener los fondos públicos a fin de apropiárselos. Puesto que ninguna de estas contrataciones, ninguno tenía justificación en una necesidad real para el ejercicio de la labor legislativa y por lo tanto tampoco para efectos de generar el posterior pago de los honorarios por este concepto. En relación a la motivación que va a señalar la defensa en torno a estos temas, tanto en el delito de cohecho, pero principalmente en el delito de fraude al fisco. Los testigos darán cuenta que la solicitud de estos dineros fiscales irían en directo provecho de Jaime Orpiz. Irían en directo provecho de Jaime Orpiz porque aun cuando aquí se venga a decir que esto es necesario para pagar a determinadas personas por la campaña parlamentaria, que esto es necesario para efectos de seguir adelante con su actividad política, lo cierto es que el fisco de Chile no tiene por qué pagar el financiamiento de la actividad política del señor Orpiz, ni la presente ni la pasada, ni mucho menos, en general, todas las actividades de proselitismo político que él pueda realizar. El fisco de Chile tenía por destinación acompañar al señor Orpiz financieramente en el ejercicio de su actividad legislativa y no en la generación de un cupo o la generación de las condiciones para asegurarse un cupo en el Congreso. Existe plena conciencia por parte del imputado respecto de la conducta. Existe plena conciencia respecto de la apropiación ilícita de los dineros. Él intenta neutralizarla, como ya lo ha señalado el Ministerio Público, esta teoría de la neutralización que fue desarrollada principalmente por Sykes y Matzah a propósito de las conductas adolescentes, pero que ha ido extendiéndose a otro tipo de conductas. ¿Por qué neutraliza esta conducta? La neutraliza porque cree que efectivamente toda la actividad que realiza es en pos de favorecer un interés que él lo va a señalar, lo vamos a escuchar probablemente decir, yo siempre actué pensando en el bien común, yo siempre voté conforme a mis propias convicciones. Pero esto no es efectivo, su señoría, no nos perdamos. El señor Jaime Orpiz
no solamente no votó conforme a solo sus propias convicciones, sino que además votó motivado por los intereses de una empresa. Pero lo que parece más increíble es que se haya apropiado de fondos fiscales a título de fraude al fisco durante todos estos años. Y lo que parece más increíble es que esa actividad se desplegó desde el año 2009, su señoría, hasta el año 2016, cuando el señor Jaime Orpiz ya estaba solicitado su desafuero. Ya estaba solicitado su desafuero y mantenía la realización de estas conductas. Neutralización. Sobre la consumación del fraude, baste señalar que durante este juicio se presentarán los contratos, podremos acreditar la inexistencia de los trabajos realizados, la sobrevaloración del sueldo de la señora Blenda Hus, los traspasos peso a peso, realizados de estas personas hacia el señor Orpiz para el pago de sus deudas personales. Y además, toda la operativa en torno al cobro de los cheques para posteriormente poner los fondos a disposición del funcionario público. Por último, su señoría, y aquí haciendo honor al tiempo que ha sido entregado a esta parte, no podemos dejar de mencionar la responsabilidad que aquí le cabe a la empresa Corpesca en los hechos que están siendo investigados en esta causa. La empresa Corpesca, durante todos estos años, como tal, como persona jurídica, no realizó ninguna actividad en torno a evitar la comisión de estos delitos. Como ya se ha señalado, tendremos aquí a los directores de la empresa quienes manifestarán, y hemos así de creerlo, que no tenían conocimiento respecto de las acciones realizadas por el señor Francisco Mujica en orden a sobornar al señor Jaime Orpiz, que no tenían ningún conocimiento respecto de los pagos realizados a estas personas. Bueno, justamente eso es lo que se le imputa a la persona jurídica. Es justamente aquello, es incumplir gravemente su deber de control y de supervisión. Si la empresa Corpesca hubiese tenido un plan efectivo y la intención real de tener un plan de compliance que estuviese funcionando para efectos de evitar estos actos, esta situación no podría haberse extendido por la cantidad de años que se extendió. 2009, 2010, 2011, 2013. Y como ya se señaló, esta actividad no para porque la empresa descubre en alguno de sus niveles de control que el señor Francisco Mujica estaba realizando actos gravísimos contrarios a la probidad. No para por aquello. Esto para por un reportaje de Ciber Chile. No quiero repetir lo que ya dijo el fiscal Jaime Retamal, que me pareció fantástico con respecto a la forma como la empresa después se condujo respecto del señor Francisco Mujica, lo cual da cuenta de que la empresa no tuvo ningún plan de control. En el momento en que descubrió el tema, no adoptó las medidas necesarias o las medidas que se esperaban, y en el futuro siguió beneficiando a este empleado que supuestamente habría realizado todas estas operaciones de espaldas, ¿no?, a la empresa, y que justamente las pudo realizar porque la empresa incumplió los deberes que la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas le imponía. Pero sí quiero poner el acento en lo último que allí se señaló. Quiero poner el acento en que la empresa no solamente desvincula por renuncia al señor Jaime Orpiz, sino que, como sus señorías lo saben, porque somos todos abogados y todos algo recordamos del derecho laboral, los artículos 159 a 161 del Código del Trabajo regulan las causales de despido.
Y especialmente relevante es el artículo 160 del Código del Trabajo para estos efectos. El artículo 160 del Código del Trabajo señala que el contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales. Y la primera causal que el legislador laboral considera fundamental para efectos de justificar un despido sin derecho a indemnización alguna es la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. La empresa pudo despedir a Francisco Mujica. La empresa debió despedir a Francisco Mujica. Y aun cuando después la defensa nos diga, pero por favor, si todos sabemos que este tipo de trabajadores tienen indemnizaciones a todo evento, pero por favor, colega, todos sabemos que hay grandes abogados laboralistas en el foro que logran que estas indemnizaciones a todo evento no sean pagadas cuando el artículo 160, letra A, se configura. Y así, además, lo ha establecido la jurisprudencia de nuestro tribunal. La empresa es responsable de los ilícitos y de estos graves ilícitos contra la probidad pública que se están investigando y que se están juzgando hoy en día porque no adoptó las medidas necesarias para que estos no se consumaran. Quiero señalar y quiero terminar mis alegaciones con una interesante intervención, con un interesante artículo, más bien dicho, del profesor Percy García Cavero. El doctor Percy García tiene un artículo muy interesante, ya bastante antiguo, es del año 2016, pero de todas maneras no solemos discutir estas materias en juicio, así que me imagino que igual será novedoso para efectos de conversar en torno a él ya hacia probablemente las clausuras. La política anticorrupción de la empresa, así se llama el artículo del profesor Percy García Cavero. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, número 47, Valparaíso, diciembre del 2016, es la cita exacta. Y él nos hace una reflexión muy al inicio de su artículo. Dice que hasta hace unos años la corrupción, y es así, todos lo hemos visto, era vista fundamentalmente como un problema de funcionarios públicos, improbos. Solamente un problema de funcionarios públicos que se ponían a disposición la función pública a cambio de una ventaja o de algún beneficio económico. Sobre ese enfoque se apunta el profesor García, la política criminal se desplegaba para enfrentar cuál era la forma de enfrentar la criminalidad solo cargando la mano hacia la sanción del funcionario público. Sin embargo, la respuesta y la intensificación de la respuesta contra el funcionario público no se quedó en mayor severidad de la pena, sino que además se tomaron medidas adicionales como las que tomó el año 2009 nuestro país, que fue la configuración de tipos penales que estuvieran asociados a la sanción de aquellos agentes corruptores, como son la empresa. El cohecho, su señoría, aun cuando hoy en día, y siempre ha estado, y así lo entiende la doctrina, no requiere de dos sujetos para efectos de la configuración del delito, basta con la solicitud del empleado público sin necesidad de que acepte el privado, no es un delito bilateral para configurar el delito de cohecho, pero obviamente, la existencia de desincentivos fuertes y de sanciones importantes a los particulares para efectos de no incentivar la comisión de estos delitos por parte de los funcionarios públicos constituye un elemento central a fin de evitar la comisión futura de los mismos. Y aquí, sus señorías, porque este juicio desde ese punto de vista es muy relevante, hay un componente de prevención general en la sanción de la empresa cortesca en hechos en los que está claramente establecida la intervención de su agente, que era el señor Mujica, y la absolutamente nula reacción de la empresa en torno a evitarlos. Por ello es que solicitamos las máximas sanciones, tanto por la reiteración en el caso de los funcionarios públicos, tanto por la naturaleza de la infracción que se comete por parte
de la persona jurídica en este caso. Gracias, Susana. Acusador, Servicio de Impuestos Internos. 30 minutos. A ver, un segundo. Bien, su señoría. Un segundito, por favor. Perdón. Ahora sí, lo escuchamos. Muchas gracias, señoría. Bien, procedo a mi alegato de apertura. En primer lugar, su señoría, quiero hacer o contextualizar de qué se trata este tema, por el cual el Servicio de Impuestos Internos en su oportunidad se querelló y ahora pretende que en definitiva sea condenado el acusado, don Jaime Orpe Buchón. Aquí, ¿qué aparece, su señoría? Aparece una empresa, Corpesca, ya citada en muchas ocasiones, que registró, contabilizó y declaró gastos, ¿ya?, que no cumplían los requisitos del artículo 31 de la Ley de la Renta, que es la norma que regula el tema de los gastos que son aceptados dentro de una empresa y que permiten rebajarse al momento que se calcula el impuesto respectivo. Bueno, estos gastos registrados, contabilizados y declarados se respaldaban ¿en qué? Se respaldaban, su señoría, en 78 boletas ideológicamente falsas emitidas por 14 personas. Es decir, tenemos, se podría decir, dos etapas de esto. Una etapa, que es la etapa que estoy señalando, la etapa final, se podría decir, del delito, en que se registra, contabiliza, etcétera, estos documentos, estas 78 boletas, se rebajan de la base imponible y se produce un perjuicio fiscal que a octubre del 2015 estaba en 75.927.191 pesos. Pues bien, para, en definitiva, efectuar o realizar o cometer este delito, fue necesario justamente que se facilitaran estas 78 boletas que se imputaron como gasto por la empresa. ¿Ya? Y ese es el delito que en este caso, entendemos, fue cometido por don Jaime Orpe Buchón. ¿Cuál es el contenido en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario? Y al respecto señala que el que maliciosamente confeccione, venda o facilite, que es el caso, a cualquier título y despacho, etcétera, o boletas falsas, ¿ya? Ahí cuando habla de boletas no distingue entre boletas de honorario o boletas de IVA, por ejemplo, relativa al impuesto al valor agregado. Dicen con o sin el timbre, con el objeto, y es muy importante lo que digo ahora, de cometer, con el objeto cometer o posibilitar, ¿ya? La comisión de los delitos descritos en el número, en este número. ¿Cuál es ese delito? Justamente el que acabo de señalar, que cometió la empresa Corpesca y que ya fue sancionado su representante legal por este delito, don el señor Mujica, delito contenido en el 97.4, inciso primero del Código Tributario. Es decir, tenemos un medio y un fin. Ahora bien, este delito de que se trata, la acción del Servicio de Impuestos Internos, que actúa como víctima en este caso, en defensa de la hacienda pública, es un delito que ha sido, de alguna forma, se ha hecho una especie de caracterización de este delito por distintos fallos de tribunales de justicia y cortes de apelaciones. En este caso, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, ingreso 264-2008,
señaló que es un delito de peligro abstracto, de mera o simple actividad y que no requiere que exista perjuicio fiscal. Ya, bien, me voy a detener brevemente en analizar estos aspectos. Es un delito, dice, de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque es un delito que pone en peligro a la hacienda pública. Porque puede ser que este delito, en definitiva, se consume o no se consume, pero el tema es poner en peligro a la hacienda pública. Por eso es un delito de peligro abstracto. De mera o simple actividad, supone que el sujeto tiene que realizar esa conducta como tal, sin necesidad del resultado. Basta que el sujeto, ¿cierto?, cometa y realice los elementos que indica el tipo penal. Y con ese hecho está satisfecho. Y además, como dice, que no requiere que exista en definitiva un perjuicio fiscal. O sea, ese es el delito que nosotros entendemos, que de acuerdo a la abundante prueba acompañada, ya sea prueba pericial, prueba testimonial, prueba especialmente documental y prueba pericial, permite asegurar absolutamente, y esperamos que se demuestre así durante el curso de este juicio, que permite determinar que el señor Jaime Volpi Puchón cometió este delito. Bien, este delito, como dije, que tiene estas características, y aquí, al momento de hablar de estas características, quiero justamente anticiparme a los argumentos que ya ha dado previamente la defensa de este delito, y creo que es inmediatamente necesario poner en relieve que no corresponden jurídicamente a lo ocurrido y a la naturaleza del delito. En primer lugar, la defensa en varias ocasiones ha hablado de que aquí este delito exige dolo directo, mejor dicho, ha dicho dolo específico, ¿ya?, apartándose la figura de un dolo genérico, ¿ya? Y por lo tanto dicen, el senador tenía que tener la intención de defraudar al fisco. Él tenía que decir, yo quiero que en la medida que entrego esta boleta se rebaje la base imponible y se obtenga un menor pago y por lo tanto se afecta a la hacienda pública. O sea, está pidiendo un dolo específico absolutamente encaminado en el sentido que he dicho, ¿ya? Ahora bien, su señoría, este concepto de dolo que da, como ya ha dicho la Fiscalía, es un concepto absolutamente pasado de moda a nivel mundial por la doctrina, ¿ya?, y la jurisprudencia de los países, sobre todo más desarrollados, por ejemplo en la OCDE. ¿Ya? En este tipo de delito económico, los relevantes son otros elementos. Y ya en nuestro país hay un fallo de cierta antigüedad, pero que igual es importante, señoría, porque usted sabe que desde que se inició el nuevo procedimiento penal, ya no son muchos los casos tributarios que han llegado a la Corte Suprema, son muy pocos. Por lo tanto, a veces estamos obligados a recurrir a algunos, que voy a recurrir en un caso, uno bastante un poco apartado en el tiempo y otro mucho más cercano. Hay un primer caso muy importante, el caso Inverlink, que después ha sido reconocido por muchos fallos posteriores en su doctrina, que nos señala que el concepto de dolo de los delitos tributarios es bien particular. ¿Por qué? Y por eso aparta el argumento que en su oportunidad se dio que el mismo, que se requería dolo específico para cometer ese delito. Lo siguiente, las figuras tributarias, su señoría, en el artículo 97, las figuras infraccionales tributarias, algunas, si se realizan sin dolo, simplemente requieren sanción administrativa. Por ejemplo, el artículo 97, número 3. Y si en cambio esa misma figura se comete con dolo, pasa a ser un delito 97, número 4. Y justamente ese es el sentido, como dice la Corte Suprema en ese fallo, que tiene la palabra maliciosamente. Cuando se habla maliciosamente es un refuerzo semántico al concepto de dolo, para distinguirlo de aquellas conductas que simplemente son de carácter sancionada administrativamente, como el 97.3, o como en su caso el 97.2. Es decir, es un reforzamiento de ese aspecto. Pero además, dijo ese fallo, y que como digo ha sido requerido posteriormente por otros fallos, dice lo siguiente, señoría, que creo que es muy relevante. Si entendiéramos que los delitos del artículo 97, número 4, requieren un dolo específico, y por otra parte entendemos que los artículos como el artículo 97.3 castigan solo el delito cometido con culpa, desde el punto de vista administrativo, ¿cierto?, quedaría entre medio el dolo eventual en forma impune. No tiene una lógica, ¿cierto? Es cierto que el legislador podría haber dicho, aquí solo se va a castigar el dolo específico y punto, y desaparece la figura culposa. Sin embargo, no es así. Está el 97.3, que castiga la figura culposa, y el 97.4, que castiga la figura dolosa. Y si entendiéramos entonces que el 97.4, número 4, requiere
dolo específico, y por otro lado 97.3 culpa, ¿qué pasaría con el dolo eventual? Que está a medio camino y quedaría impune. Eso no resiste un análisis profundo jurídico, señoría. El dolo eventual quedaría impune y sin embargo se sancionaría en un extremo el dolo específico y en el otro extremo la culpa. Ese fue un argumento dado en su momento en ese fallo dictado en referencia al caso en Berlín. ¿Ya? Además, y quiero referirme a otro fallo muy reciente, que este sí que es reciente, se dictó el 18 de octubre del 2018, en el famoso caso denominado caso Cabal, ¿ya? En que ahí fueron condenados los dos dueños de la empresa. Y ahí la Corte Suprema, ¿cierto?, la Sala Penal, en el considerando 13º, habla que el dolo ha de ser concebido especialmente como una conciencia de la realización de un comportamiento típico objetivo. Es decir, básicamente apunta a que el sujeto tiene que tener conocimiento de los elementos del tipo, de lo que describe el tipo, ¿ya? Y habla que lo fundamental, en el párrafo segundo del 13º, dice que el sujeto conoce las ciertas y determinadas circunstancias que configuran el ilícito por el cual se encausa. Es decir, se trata de verificar la ocurrencia de hechos que en su conjunto conduzcan a establecer un conocimiento y no la voluntad o aspectos subjetivos. Este fallo, como digo, muy reciente de la Corte Suprema en el caso Cabal, va más allá que el fallo del caso en Berlín y nos dice que incluso que hay que acreditar básicamente en este tipo de delitos tributarios el conocimiento, porque dice cuando se atribuye el conocimiento y cita al autor Valles Reyes, ¿ya? En ese momento dice, no cabe duda que en este tipo de delito económico el sujeto está en plena conciencia y por lo tanto la voluntad de alguna forma está ligada ya a ese conocimiento, que es el caso que se da en este caso, puesto que estamos en presencia, como ya ha dicho el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, de un abogado y un senador. O sea, aquí el tema del conocimiento no cabe discutirlo, ¿cierto? A veces se ha discutido que un artista no tiene conocimiento, una norma tributaria, etcétera, etcétera. Han habido casos incluso a nivel mundial. Pero este caso es distinto, señor. Es un abogado y un senador de la República, y además exdiputado. O sea, si él no conoce, no tiene conocimiento de estas materias, bueno, no podríamos pedirle al resto, señoría. O sea, teníamos que declarar impune a la mayoría de los ciudadanos. Bien, ese es un argumento que ha dado la defensa y que debe ser, a mi juicio, rechazado. También, en otra oportunidad reciente que fue rechazado por el Tribunal de Garantía, habló de que, dijo mi distinguido colega, defensor, el señor Orti, dijo, la verdad, su señoría, dijo, estoy señalando lo que dijo, lo que ocurre aquí es que lo que hay aquí es una simulación. Se simuló una prestación de servicio, dijo, a través de la emisión de las boletas para ocultar una donación. Y por lo tanto, concluía mi distinguido colega, entonces aquí esto no es evasión, esto es elusión, decía, porque se oculta, ¿cierto?, esta donación a través se simula contrato de prestación de servicio, por el cual se emiten las boletas, pero lo que hay aquí es donación. Esto es elusión, dijo mi distinguido colega. Bueno, fue rechazado por el Tribunal de Garantía por algo que es básico, señoría. La elusión, como usted sabe, que es distinta a la evasión, supone pagar menos impuestos, sí, pero siempre dentro de un contexto de la ley. Se trata, de alguna forma, como en un fallo antiguo, dijo la Corte Suprema, de usar astucia. Ahora, ese concepto ha evolucionado. Recientemente hay nuevas normas sobre materia elusiva, pero siempre implica que yo dentro de la ley busco la fórmula, ya el contrato que más me satisface para rebajar la base imponible. Pero nunca puedo, a través de la elusión, usar facturas falsas, facturas ideológicamente falsas, porque eso en sí tiene un concepto, un disvalor absoluto. El falsificar una factura, decir un contenido que no corresponde, eso jamás puede ser usado para elusión. Nunca la elusión podría usar un instrumento falso, un instrumento adulterado. Eso ya no es elusión, eso es evasión, derechamente, señoría. Por lo tanto, también ese argumento que probablemente va a repetir, desde ya pido que sea rechazado en su oportunidad. Después, también ha argumentado mi distinguido contradictor, que dice, oiga, si el Servicio de Impuesto Interno cuando rechaza los gastos, declara los gastos como rechazados, aplica una sanción administrativa. Por lo tanto, aquí eso es lo que correspondía, no ir por una vía penal. Señoría, es efectivo que en muchos casos los contribuyentes hacen gasto efectivo, y se equivocan en la imputación, cometen errores. A veces con más o menos malicia, entre comillas, pero más malicia en un ámbito civil, se podría decir. Bueno, efectivamente en esos casos, que son la mayoría, se les castiga con una sanción administrativa. Pero es muy distinto este caso, señoría. Aquí
aquí se trata de una operación que no existió, o sea, hubo una falsificación de la realidad. Y además esto no fue una operación, podríamos decir una operación, un error, dos. Señoría, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Está reiterado en el tiempo, son 78 boletas, son 14 personas. ¿Cómo podemos hablar de que podría haber una situación de un simple gasto que está mal imputado? No, señoría, aquí es otra cosa. Por eso, en definitiva, se siguió la vía criminal. Y también otro argumento que se ha dado es que se dice, que refuerza el anterior que ya dije de las donaciones, se dice, si al final esto fue un tema de donaciones porque el servicio de impuestos giró impuesto a las donaciones. Eso es efectivo, señoría, giró impuesto a las donaciones porque el señor Orpi recibió, ya en base a estas boletas, una suma de 209.926.118.000 pesos. ¿Ya? Y ya por ese concepto, por esos dineros que recibió, se le giró impuesto a las donaciones. Pero eso es distinto al delito en el cual aquí estamos en presencia en esta audiencia y por el cual se está siguiendo este juicio en esta parte, en la parte tributaria, que consiste en el facilitar documentos, son cosas distintas. Hay una primera etapa que es cuando él facilita los documentos, estas 78 boletas, mediante la utilización de estas 14 personas, que entregan estas boletas para objeto de cometer el delito que ya he señalado en el 17.4, inciso primero. Cosa distinta a la etapa posterior, que es cuando la empresa le entrega dinero y por lo cual se le giró el impuesto a las donaciones. Por lo tanto, creo que no hay que confundir. Este delito no exige perjuicio fiscal y se agota y se consuma con la facilitación de las boletas. Ahora bien, quiero agregar respecto al tema del dolo, señoría, que la doctrina, especialmente el profesor Diego Luzón Peña, profesor español, y de alguna forma el profesor Roxin, ya Klaus Roxin, el famoso profesor alemán, ya nos han hablado de figuras cuando se trata de delitos de estos de mera actividad, y también lo aplican a veces a delitos resultados, que hay veces que un sujeto, ¿cierto, señoría?, crea un curso causal que previsiblemente va a llegar indefectiblemente a un delito. ¿Qué es el caso, señoría? Aquí se crea un curso causal peligrosísimo. Cuando yo entrego documentos, boletas, digamos, reflejan operaciones falsas, ya es imposible que la gente que entrega eso pueda representarse que van a ser bien utilizadas, señoría. ¿Cómo yo puedo representarme si durante varios años he entregado 78 boletas emitidas por 14 personas por estos montos, 109 millones, que todas esas boletas que dan cuenta de operaciones inexistentes van a ser bien utilizadas? No resiste lógica, señoría. Entrego documentos que sé que son falsificados, que incluso la señora Carolina Casitúa dice en ocasiones que ella le preguntaba al senador Orpi, oiga, esto está mal lo que estoy haciendo, y él le decía, no, hágalo nomás. Incluso le pidió de repente que dejara de trabajar para él en el cargo asesora para que se dedicara solamente a emitir boletas. Le dijo, deje el cargo asesora y solo dedíquese a emitir boletas. Ya. Se puede pensar que un senador y un abogado en estas conductas, ¿cierto?, no puede darse cuenta del riesgo relevante en las conductas, señoría. Además, la doctrina siempre habla de que en esta norma hay que ver si hay un riesgo permitido o no. ¿Había un riesgo permitido en esta norma en esto de dar boletas ideológicamente falsas? Claro que no, señoría. Es un riesgo no permitido, como dice el profesor Diego Luzón Peña, refiriéndose a los delitos económicos. Y que es un elemento importante, un riesgo no permitido. Ya, por lo tanto, ahí vemos que el tema del dolo, que va a ser el tema fundamental, a mi juicio, señoría, que va a tratar de hacer valer la defensa. Porque la verdad que la faz objetiva de este delito, señoría, es tan abrumadora la prueba de los documentos ideológicamente falsos que van a ser acreditados mediante los testimonios y otras pruebas, el registro, contabilización y declaración de los gastos respectivos. Eso está absolutamente acreditado en nuestro juicio y va a serlo, esperamos, durante el juicio, ya para que tenga conocimiento de esto, señoría. Nos parece que la faz objetiva de este delito, en este caso, está absolutamente, a nuestro juicio, acreditado. Pero va a ser la otra, la subjetiva, yo creo que va a ser donde va a tratar de buscar el defensor, encontrar algún argumento, pero básicamente han sido sus argumentos los que he señalado y que me parece que no se ajustan tanto al mérito de los hechos como a las razones jurídicas respectivas. Señoría, este caso ya es un caso obviamente de connotación
ha tenido una connotación nacional. Pero en este caso, impuesto interno, se ha llegado básicamente por el espíritu de defender y proteger a la hacienda pública. La hacienda pública aquí fue afectada, en definitiva, cuando Corpesca rebajó la base imponible. ¿Y por qué es importante este tema, señoría, en este tipo de delito? Aquí hay un tema, más allá de que se afecte el patrimonio fiscal, la hacienda pública, se afecte el orden público económico en esta figura. Ya, en general, quiero decir, señoría, que hay un tema más allá, que es la buena fe, porque este sistema tributario que tenemos en materia de renta, funciona sobre la base que a los contribuyentes se les permite hacer gastos, ya, que son necesarios para producir la renta. Y por eso que se permite que se rebajen, se actúa sobre la buena fe. Ahora, cuando alguien utiliza este beneficio, que es un beneficio que permite rebajar estos gastos necesarios para producir la renta, se utiliza esta forma y durante tanto tiempo, eso es muy mal ejemplo, señoría, de cómo burlar la normativa tributaria. Y por eso estimamos y esperamos que el tribunal, en definitiva, una vez que escuche a todos los intervinientes su oportunidad y reciba toda la prueba que va a ser proporcional al tribunal, digamos, dicte la sentencia en su momento ejemplificadora que corresponde por estas conductas. Es por todo esto, señoría, que en definitiva nuestro alegato de apertura básicamente dice relación con lo que he señalado y en cuanto a lo que pedimos es aquello que ya está, y no quiero repetir, señoría, fue leído por usted en su momento en el auto de apertura, las penas que estamos pidiendo, ¿cierto?, en que reconocemos dos atenuantes al señor Jaime Orpe, que sería irreprochable conducta anterior y reparación del pago a través del pago de los impuestos, el artículo 111, inciso primero del Código Tributario, y la agravante del artículo 112, que se refiere, ¿cierto?, a la utilización de documentación falsa y la concertación con otros para realizar este delito. Y en definitiva pedimos para él la pena indicada en nuestra acusación y que ha recogido el auto de apertura. Es todo, señoría. Correspondería entonces la intervención de las partes querellantes. Se les dio un tiempo total de 20 minutos a la parte querellante. No sé si van a hacer uso una sola persona o los dos querellantes. Sí, su señoría, dado que no comparecemos por las mismas partes, no podríamos hacer un mismo alegato. Lo que sí, yo reduje mi alegato dentro de lo posible a 18 minutos. Y el colega entiendo que se va a procurar eso lo más breve posible, su señoría. No tiene que procurar, son 20 minutos. Me comprometo a que será muy breve. El tiempo restante del querellante anterior lo utiliza. No hay ningún problema, señoría. Sí, su señoría. Antes de ello, vamos a hacer un receso de 5 minutos. Sí, pero perdón, su señoría, perdón. Entiendo que el tiempo que nos habían dado era entre 25 y 30 minutos cuando compareció la parte a la reunión de coordinación. Por lo mismo, dividiendo esos 25 minutos entre las dos partes con una ecuación razonable, podríamos hacer 18 minutos de esta parte y 12 minutos la otra parte. De lo contrario, el colega tendría que alegar 2 minutos y no sería muy justo con esa parte. A ver, son 20 minutos A la reunión vinieron con un para solo los abogado. querellantes. Vinieron sentados con Mauricio Vaz. No hay problema en que usted haga uso de 18 minutos y 5 minutos la otra parte. Gracias. Ya vamos a hacer 5 minutos.